Te habla Oscar. Evo Morales renunció sorpresivamente a la presidencia de Bolivia el domingo 10 de noviembre de 2019, a pesar de que Evo Morales acababa de ser reelecto para otro periodo presidencial. Sin embargo, las elecciones fueron acusadas de ser fraudulentas y una crisis social detonó en Bolivia. Miles, incluso millones de personas salieron a las calles a protestar de un momento a otro. Bolivia había caído en el caos, pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo terminó esto con la presidencia de Evo Morales? Hoy te lo explico. Dale like al video, suscríbete y toca la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Primero veremos el contexto del gobierno de Evo Morales. Juan Evo Morales Ayma, mejor conocido como Evo Morales, fue un presidente que mostró desde hace varios años sus intenciones de perpetuarse en el poder. Al principio el pueblo no se quejó mucho ya que la economía de Bolivia estaba creciendo bastante y se estaban realizando grandes obras de infraestructura. Evo Morales entró a la presidencia de Bolivia en enero de 2006, luego de haber triunfado en las elecciones de diciembre de 2005, en donde obtuvo el 53.7% de los votos, 25 puntos arriba de su contrincante más cercano. Debido a esta aplastante victoria, obtuvo una mayoría en la Cámara de Diputados. Con esto llamó a una asamblea constituyente para escribir la nueva constitución de Bolivia, que llevó a un referéndum para consultarle a los bolivianos si aprobaban o no la nueva constitución. Los bolivianos aprobaron la nueva constitución con un 61.4% de los votos. La nueva constitución entró en vigencia en febrero de 2009. Esta nueva constitución le permitió reelegirse en 2009 cuando obtuvo un 64.2% de los votos. En 2014 quería presentarse a un tercer mandato, pero su constitución se lo prohibía, pero él justificó que podía presentarse ya que desde la nueva constitución el nombre oficial del país había cambiado de la República de Bolivia al Estado Plurinacional de Bolivia, por lo tanto era un nuevo país. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral le dieron la razón y se presentó a las elecciones de 2014, las cuales ganó con un 63.4% de los votos. Es a partir de acá donde Evo Morales empieza a tomar una ruta más autoritaria, ya que ahora hasta por su propia interpretación de la constitución que hizo en 2014, donde decía que no se le prohibía ir a una tercera reelección porque era un nuevo país, hasta esa interpretación le quedaba corta, ya que él quería presentarse a un cuarto mandato en 2019. Entonces convocó a un referéndum para ver si la población le dejaba reelegirse una vez más el 21 de febrero de 2016. La pregunta decía: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos 2 veces de manera continua? De manera sorpresiva, Evo Morales perdió este referéndum, sorpresivamente porque en las encuestas le daban una victoria al sí y porque gran parte de la población apoyaba a Evo, pero los resultados dieron una victoria al no por un 51.3% de los votos contra un 48.7% de los votos. Desde entonces, la caída en popularidad masiva que había tenido en años anteriores fue muy clara. Además, fue alrededor de este tiempo cuando el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, o popular conocido como el MAS, empezó a perder gubernaturas y alcaldías que anteriormente ganaba de manera cómoda con gran mayoría. A pesar de esto, Evo Morales recurrió al Tribunal Constitucional para pedir que se le habilitara para una nueva candidatura y un cuarto mandato, alegando que se le estaban violentando sus derechos humanos, específicamente el derecho de elegir y ser elegido. El Tribunal Constitucional, que años atrás había sido llenado con personas leales a su partido, le dio la razón y le permitió presentarse a las elecciones de 2019. Las elecciones se realizaron el 20 de octubre. Esa misma noche se dieron a conocer los resultados. Con el 83.8% de los votos contados, los resultados eran los siguientes: 45.3% para Evo Morales y un 38.2% para Carlos Mesa. La ley electoral en Bolivia dice que si alguien supera el 45% de los votos con una distancia mayor a 10 puntos sobre su contrincante, entonces esa persona gana. Con la distancia de 45.3 a 38.2
7.2 era de 7.1 puntos, por lo cual habría segunda vuelta. Sin embargo, algo ocurrió que fue que el conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral se paró, dejó de contarse los votos al 83.8% de los votos escrutados, cuando ya había una tendencia clara y votos de todas las partes del país habían entrado como para tener una tendencia clara. Que se parara el conteo a las 7 horas con 40 minutos de la noche empezó a levantar sospechas. Por esta razón, esa misma noche, miles de bolivianos salieron a las calles a protestar porque no se estaban contando el resto de los votos. Incluso hubo videos de ciudadanos que estaban encontrando cajas llenas de votos a favor de Evo Morales en casas particulares, donde no debían haber cajas que transportaran votos, ya que estos debían ser resguardados por la seguridad del Estado y llevados a sedes del Tribunal Supremo Electoral Boliviano para que ahí se llenaran las actas. Lo interesante que en estas cajas no se encontraban votos a favor de opositores, sino solo a favor de Evo Morales. Muchas de estas cajas fueron robadas y quemadas en las calles. Esta situación se alargó por casi 24 horas, cuando el Tribunal Supremo Electoral publicó un tercer informe en el cual decía haber contado ya todos los votos que restaban, algo sospechoso ya que en apenas unas 2 horas de la noche de la elección se había contado el 83.8% de los votos, pero habían tardado casi 24 horas en contar el 16.2% restante, por lo que esto levantó sospechas muy grandes a la población, sobre todo cuando en un tercer informe del Tribunal Supremo Electoral se daba por ganador a Evo Morales, ya que se habría obtenido el 47.1% de los votos contra el 36.5% de Carlos Mesa, una distancia de 10.6 puntos, que le daba el gane a Evo Morales en primera vuelta. Esto desató una cadena de reacciones por parte de la comunidad internacional, primero de la Organización de Estados Americanos, o mejor conocida por sus siglas la OEA, quienes tenían un grupo de observadores electorales en el país. El jefe de la misión de observación electoral, Manuel González, hizo una declaración donde expresó su preocupación ante cambios drásticos e inexplicables en el conteo de los votos, agregando que los cambios en la tendencia del conteo rápido eran difíciles de explicar y no coincidían con otras medidas disponibles. Los días luego de la elección del 20 de octubre fueron de protestas por toda Bolivia, protestas donde los manifestantes quemaban cajas llenas de votos a favor de Evo Morales encontradas en casas particulares, donde se incendiaron edificios públicos como las sedes del Tribunal Supremo Electoral y el organismo electoral plurinacional, donde millones de personas se tomaron las calles exigiendo la renuncia de Morales y unas nuevas elecciones. Luego de días de protestas, el Tribunal Supremo Electoral contrató a una empresa experta en ciberseguridad llamada Ethical Hacking para que detectaran si hubo o no fraude. Esta auditoría realizada encontró varios vicios de nulidad en las elecciones. El gerente general de la empresa, Álvaro Andrade, publicó los resultados de la auditoría. En este informe, la empresa Ethical Hacking determinó que procesos que son automatizados habían sido corregidos de manera manual una cantidad enorme de veces durante el tiempo cuando se paró el conteo de votos la noche del 20 de octubre y la publicación final de resultados la noche del 21 de octubre. Alteraciones en el código fuente y una desviación de tráfico que debía estar en un servidor público del Tribunal Supremo Electoral para que todos pudieran ver lo que estaba pasando hacia un servidor privado donde la empresa no pudo rastrear qué es lo que ocurrió en ese servidor privado. Fueron estos indicios que llevaron a esta empresa a decir lo siguiente: no podemos dar fe de la integridad de los resultados electorales, ya que todo el proceso está viciado de nulidad por la cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, las modificaciones de manera manual y con máximos privilegios a las bases de datos y las inconsistencias que fueron apareciendo entre el TREP y el sistema de cómputo durante el proceso electoral. Además de esto, el 10 de noviembre la OEA publicó el informe preliminar de la auditoría realizada al proceso electoral, acordada con el propio presidente Evo Morales, para ver si había habido fraude o no. En este se relata que resulta improbable estadísticamente que Evo Morales haya obtenido el 10% de la diferencia para evitar una segunda vuelta. Además, detalla que se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Estas irregularidades se encontraron en 1575 actas, que corresponden a aproximadamente 350.000 votos, mientras que la diferencia antes de que el conteo se congelara era de apenas 40.000 votos, además de que las manipulaciones al sistema informático eran de tal magnitud que deben ser investigadas profundamente por el Estado boliviano y llegar al fondo para encontrar a los responsables. De las actas analizadas por la OEA, un 38% presentaban inconsistencias, como el número de ciudadanos que había votado en esa mesa electoral y el número de votos encontrados en las urnas. La OEA reconoció
reconocía además que era casi seguro que Evo Morales había obtenido el primer lugar y que Carlos Mesa el segundo, pero que la distancia no era tal como para que Evo Morales ganara en primera vuelta. Estos dos reportes por dos instituciones diferentes en noviembre fueron devastadoras para el gobierno de Morales, que quería poner credibilidad al proceso electoral, y como consecuencia el presidente boliviano Evo Morales anunció la renovación total de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria para unas nuevas elecciones generales. A pesar de que el presidente Evo Morales intentó traer el calma con esa decisión, no lo logró, y las manifestaciones se hicieron más fuertes el propio 10 de noviembre, luego que se conociera el informe de la OEA. Días antes, el 8 de noviembre, la policía de Bolivia se había amotinado en la ciudad de Cochabamba, y en los días siguientes este amotinamiento se esparció por todo el país, ya que la policía se negaba a reprimir y contener las protestas en contra del gobierno de Evo Morales. Es ahí cuando el presidente Evo Morales pide a los militares contener las protestas. Estos se niegan, y en esa tarde del 10 de noviembre, cuando sale el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, sugiriéndole al presidente Evo Morales que diera un paso al costado para que se tranquilizara la crisis política y social en el país. Ante este escenario, el presidente Evo Morales presentó su renuncia y se refugió en la ciudad de Chimoré. Pero la controversia se encuentra en la sugerencia del comandante general de las Fuerzas Armadas, William Calimán. Muchas personas dicen que fue un golpe de estado, otras dicen que no. Pero analicemos los acontecimientos y veamos si hubo o no golpe de estado en Bolivia. Según la Real Academia Española, un golpe de estado es la destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. En Bolivia no hubo ninguna destitución del presidente por la fuerza, ya que el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, solo le sugirió al presidente Evo Morales que renunciara. No se lo pidió y tampoco lo obligaba a renunciar. No sabemos y nunca sabremos qué habría ocurrido si Evo Morales no habría hecho caso a la petición del comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Lo habría sacado a la fuerza? En ese momento hubiera sido claro el golpe de estado, pero tal vez las Fuerzas Armadas solo no habrían reprimido las protestas y no habrían sacado del poder a Evo Morales, tal y como lo venían haciendo desde el 9 de noviembre, cuando el mismo comandante general hizo caso omiso a la petición del presidente Evo Morales de salir a reprimir las protestas. Nunca lo sabremos, pero la realidad es que una gran mayoría de bolivianos estaban en las calles protestando. Evo Morales renunció más bien por el miedo de que a una turba enojada podría entrar en el palacio de gobierno o a su casa y sacarlo por sus propias manos del poder, y ningún cuerpo de seguridad del Estado le habría proporcionado seguridad, algo como lo que ocurrió por ejemplo en Libia en 2011 y cómo terminó el líder de ese país en aquel momento. Pero la Real Academia Española nos da una segunda definición de golpe de Estado, y esta dice que es el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Y esta segunda definición suena más bien a lo que Evo Morales venía realizando desde que se reeligió por segunda vez en 2014, ya que la Constitución solo preveía que se podía reelegir una vez consecutiva, y luego con el desconocimiento de la voz del pueblo boliviano, que en febrero de 2016 le dijo que no en su referéndum a la reelección, y en 2019 cuando trató de reelegirse por una cuarta vez. Evo Morales llegó a México como asilado político el 12 de noviembre de 2019, donde se refugia. El 12 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Áñez juramenta el cargo de presidenta interina, ya que ella era la segunda vicepresidenta del Senado boliviano, la única en la línea de sucesión constitucional que quedaba, ya que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda habían renunciado a sus cargos. Sin embargo, juramenta sin los parlamentarios del MAS o Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, que son mayoría, ya que estos no se querían presentar al parlamento para juramentar a algún sucesor. Aún así, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, juramenta sin quórum, por lo que quedó cuestionada su legitimidad como presidenta interina. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró constitucional la juramentación de Jeanine Áñez, ya que declaró que era obligación de los parlamentarios del MAS estar ahí para tomar la decisión y que al no presentarse era renunciar
renuncia y abandono de sus obligaciones parlamentarias y constitucionales. Es así como terminó el vacío de poder que duró 2 días, del 10 al 12 de noviembre. Mientras estoy editando este video, aún no se ha conocido de alguna fecha para que se realicen las nuevas elecciones generales en Bolivia, que es algo que la presidenta Jeanine Áñez debe hacer, ya que tiene que entregar el poder el 22 de enero de 2020. ¿Y tú qué piensas? ¿Que sí fue un golpe de estado o que no lo fue? Déjame tu respuesta en la esquina superior derecha, donde dejaré una encuesta, además de tu opinión en los comentarios. Recuerda que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.